Muy buenos días, somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Continuamos en nuestra mañana con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde en Génesis capítulo 4. Nos ubicamos ahí en Génesis el capítulo 4 y nuestro tema es: el orgullo negativo no nos deja avanzar. Orgullo es arrogancia, soberbia frente a las personas. El orgullo negativo también se considera como una raíz del mal y causa de dificultades y superación a las personas de la humildad, anticipando lo que es la destrucción, la ruina personal, familiar y social. Entonces vamos a ver nosotros en esa mañana cómo el orgullo negativo no nos deja avanzar. Miremos ahí en Proverbios, el capítulo 8, versículo 13. El que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Vemos que que una persona influya mucho en esto, con ese orgullo negativo, suele considerarse una falta, un pecado que fomenta a la enemistad, no solamente con las personas aquí en la tierra, sino también a la enemistad con Dios. Entonces vemos que no es muy bueno ni trae beneficios a nuestras vidas el llevar en nuestro corazón, en nuestra vida, esa clase de orgullo. Miremos qué ocasiona, qué consecuencias tiene el ser orgullosos negativos. Primeramente, manifestamos lo que es malas actitudes. Miremos ahí en el versículo 5 de Génesis capítulo 4. El versículo 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Entonces mire cómo podemos ver aquí que Caín carecía de ese orgullo negativo. ¿Por qué? Lo llevó a enojarse, porque obviamente las expectativas que él esperaba en esos momentos no fueron las adecuadas. En ese momento él que se sintió rechazado, se sintió ignorado, se sintió menospreciado. Entonces Caín se llenó de ira. En esos momentos no supo controlarse, al contrario, ese sentimiento negativo lo dominó, lo controló a él. También podemos ver que detrás de un enojo, de un sentimiento negativo, siempre hay más cosas. En el caso de Caín, detrás de su enojo estaba lo que eran los celos, estaba la envidia, estaba ese orgullo negativo. Entonces podemos preguntarnos hoy nosotros, en esos momentos, ¿será que cada uno de nosotros también estamos siendo esa clase de persona? Estamos siendo en muchas ocasiones ese Caín, que nos enojamos fácilmente, hasta por lo más pequeño que se nos pueda presentar en nuestra vida. A veces nos enojamos porque a los demás les va bien, nos enojamos porque los demás están prosperando, nos enojamos porque los demás tienen un buen empeño en su trabajo, un lugar primordial en cualquier establecimiento, nos enojamos porque hay muchas personas que están en la cima, o sea, nos enojamos por cualquier cosa, inclusive hasta por lo bueno. Entonces, mire que hoy en día podemos ver que ese enojo, ese orgullo negativo, esa envidia, esa falta de empatía en nosotros, hacen que nos impidan avanzar. ¿Por qué? Porque bloquean nuestras experiencias, bloquean ese proceso y más bien trata de generar lo que es más cosas negativas. En ese caso genera más palabras hirientes,
y al igual que los comportamientos y los pensamientos negativos. Entonces mire que en ocasiones puede haber la agresividad física, la agresividad verbal. Entonces mire que eso daña cualquier relación, no solamente a nivel personal, sino también familiar y social. Entonces mire que ese orgullo negativo no nos deja avanzar, se convierte en esa barrera en nuestra vida, se convierte en esa barrera para alcanzar éxitos. Y especialmente se convierte en esa barrera para que cada uno de nosotros podamos estar mentalmente tranquilos, en paz, en cualquier lugar y ante cualquier circunstancia. Entonces mire que el orgullo negativo debe sacarse de nosotros. ¿Y dónde nosotros lo guardamos? Lo guardamos en nuestro corazón. Porque en el corazón es donde habita todo, sea bueno o sea malo. Entonces, del corazón va lo que es a nuestra mente, la mente lo trabaja y decide lo que es darlo a conocer o darlo a expresar también por medio de nuestra boca. Entonces, es muy bueno que pensemos cada uno de nosotros si somos ese Caín, si estamos llevando ese orgullo negativo en nuestra vida que no nos permite avanzar. Que al contrario nos hace siempre ante cualquier circunstancia a manifestar, a dar a conocer cualquier clase de mala actitud. Otra cosa que nos ocasiona, que trae, es que nos hace actuar mal. En muchas ocasiones ese sentimiento negativo nos hace actuar mal. Miremos ahí en el versículo 7 y 8 de Génesis 4. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Entonces mire aquí cómo podemos ver que ese sentimiento negativo nos hace actuar mal. En muchas ocasiones tenemos una que otra oportunidad, un momento, y miramos que actuamos mal en ese lugar, actuamos mal frente a esa persona. Aquí, en el versículo 7 y 8 de Génesis 4 nos muestra cómo Caín mostró su comportamiento frente a la vida de su hermano. Mire que el Señor aquí en el versículo 7 le dijo a Caín que si actuaba correctamente sería privilegiado, al igual que su hermano. Y el actuar bien de parte de Caín consistía en que presentara ante él un sacrificio o el mismo sacrificio y el reconocimiento de que él era pecador, así como lo hizo Abel. Pero Caín continuaba dominado. ¿Por qué? Por el enojo, por la cólera ante su hermano. ¿Sabe? Mira que si nosotros aprendemos a hacer lo bueno, ¿sí? Y a reconocer nuestros errores, vamos a hallar gracia ante las personas. Y en lo espiritual también vamos a hallar gracia frente a los ojos de Dios. Entonces mire que como hijos, como hermanos, ¿sí? Como compañeros de trabajo, como pareja, esposo, esposa, como hijos consagrados a Dios, estamos haciendo lo bueno, estamos demostrando buenas actitudes ante cualquier circunstancia que se nos presenta, estamos actuando bien en ese momento, o en ese momento somos ese Caín que explotamos, gritamos, tomamos malas decisiones, inclusive hacemos cosas que hacen daño a esa persona y también nos ocasiona daño a nosotros mismos. Entonces, mire que debemos concientizarnos. Estamos haciendo bien, estamos actuando bien
ante cualquier circunstancia que se nos presenta. Porque mire que aquí nos muestra que el propósito de Dios, del Señor, era que Caín hiciera lo que hizo Abel, ¿sí? Dar su ofrenda con fe, dar su ofrenda con una buena actitud. Pero no lo hizo. Y en muchas ocasiones de nuestra vida somos así, en las diferentes áreas. Ofrecemos lo que es nuestra labor de trabajo en diferentes establecimientos, pero lo hacemos de mala gana, lo hacemos como obligados, ¿sí? Lo hacemos porque nos toca. Entonces, mire que no lo estamos haciendo con una buena actitud, no lo estamos haciendo de corazón. Mire que para Dios, para el Señor en esos momentos, la ofrenda y lo que hoy en día Él quiere, que el sacrificio, la ofrenda que se le pueda ofrecer a Él sea con toda la fe, sea de buen corazón. A Él no le importaba lo que es el tipo del producto, ¿sí? en ese momento, en esa situación, sino que sea una ofrenda, un sacrificio que se dé de corazón, con buena actitud. Mire que hoy en día nosotros como seres humanos aquí en la tierra, que aún existimos, tenemos la oportunidad también de ofrecer. Aquí en la tierra, ante las personas, ¿qué les podemos ofrecer? Una bonita forma de tratar, una bonita forma de hablarles, una bonita forma de vivir, ¿sí? Una bonita forma de actuar, de comportarnos. Que si estamos en los caminos de Dios, que si estamos conociendo de Él, podamos reflejar en nuestra vida lo que Él fue, como Él fue. Que nos esmeremos por avanzar. Y asimismo, si hay otras personas que también están siguiendo los caminos de Dios, que nos esmeremos o que otros se esmeren por imitarlos, por seguir su ejemplo, por seguir su estilo de vida, pero más no que te enfoques o nos enfoquemos a envidiarlos, a criticarlos. Y eso lo único que va a hacer es estancarnos, no nos va a permitir avanzar. Y en lo espiritual, lo que le podemos ofrecer a Dios, no importa la edad que tengamos, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, tenemos la oportunidad de ofrecerle ese sacrificio que es estar a su servicio, de poder servirle a Él, de poder acercarse, de poder llegar a Él, de buscarlo a Él. Y también la oportunidad de aprovechar en esos momentos para reconocer que somos un hombre, una mujer que hemos cometido pecados, que hemos fallado, que nos hemos alejado de Él. Pero que no nos sigamos comportando como aquel Caín, matando. No necesariamente vamos a coger a una persona y la vamos a matar como hizo Caín, pero sí en ocasiones matamos con nuestra boca, con nuestras palabras vulgares, con nuestros pensamientos negativos, inclusive hasta con nuestros malos comportamientos. Hoy en día, sí, en otras partes, otras personas sí cometen esos asesinatos, atentan contra la vida de otro ser humano, ¿sí? Los matan, y ya sea porque también por envidia, porque tienen plata, porque tienen poder, ¿sí? Y utilizan la violencia. Entonces, mire que debemos aprender nosotros a saber manejar lo que es la ira, a saber manejar esos resentimientos negativos, a saberlos controlar nosotros a ellos y no que ellos nos controlen a nosotros. Mire que Dios en esta mañana nos invita a que imitemos lo bueno de los demás, más que no entremos como lo que entró en Caín, esos celos, esa envidia, que no los celemos. Hacer el bien en Caín, ya dijimos, era haber sido llevar la ofrenda que Abel llevó. Entonces, mire, Dios lo estaba protegiendo a pesar de su orgullo, pero Caín no aprovechó esa oportunidad.
Y así muchas veces nosotros somos, así muchas veces muchas personas son. Se dejan llevar de ese celo, de esas cosas negativas y no aprovechan esa oportunidad que es para que él avance, para que él lo haga, para que él actúe, para que él demuestre. ¿Sí? Sea hombre o mujer, pero que demuestre cosas buenas, que haga las cosas bien. Entonces, mire que debemos en cualquier situación aprender lo que es a manifestar buenas actitudes, especialmente a saber lo que es actuar bien en cualquier parte y ante cualquier persona. Entonces, mire que en ese tiempo las cosas que presentaba Abel eran justas, pero lo que presentaba Caín no era de agrado. Entonces, nosotros también debemos aprender a hacer lo que es justos. Hagamos lo mismo, siempre, no, como lo dije ya hace un rato, no matemos con nuestra boca, no matemos con nuestras palabras negativas a esas personas, con nuestras malas actitudes, con nuestra manera de actuar, con nuestra forma vulgar de hablar. Mire que al seguir siendo una persona con esos resentimientos, con ese orgullo negativo, es como decir en ocasiones, nadie me ve, nadie me dice nada, a nadie le estoy haciendo daño, a nadie tengo que rendirle cuentas, y sigue en lo mismo, sigue haciendo lo incorrecto, que con el paso del tiempo las consecuencias llegan, de las cuales en algún momento nos vamos a lamentar, te vas a lamentar. Entonces mire que aquí nos muestran cómo Caín, él no tuvo lo que fue compasión, ni por su hermano, ni mucho menos iba a tener compasión por Dios. ¿Por qué? Porque él trató de ocultar la acción, trató de ocultar la evidencia, trató de ocultar toda responsabilidad en ese momento. Miremos qué nos dice en Mateo 10:26. Mateo 10, el versículo 26. Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. En otra versión dice, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. También que tenemos también la oportunidad nosotros de reflexionar de las cositas malas que hemos hecho. ¿Sí? En muchas ocasiones la oportunidad de contárselas directamente a Dios, confesárselas directamente a Dios con un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, ya que en ocasiones muchas de las personas aquí en la tierra no lo saben, mejor dicho, todo está en secreto, solamente en nosotros, ocultas, pero ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, no. Entonces es muy necesario que nosotros reconozcamos nuestros errores en algún momento, reconozcamos nuestras fallas, tal vez en el hogar, como pareja, como hijos, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestros errores, y es bueno y oportunamente que los demos a conocer ante Dios. Mire que también el orgullo negativo no nos deja avanzar y a la vez, porque trae las consecuencias. Nosotros mismos en ocasiones atraemos lo que es esas consecuencias. Miremos el versículo 11 y 13. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra, que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra ya no te dará frutos, serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Mire que
Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportar. Entonces, mire que las consecuencias eran más de lo que podía soportar. Entonces, ¿por qué Caín no cambió? Entonces, ¿por qué Caín no cambió de rumbo? Volviéndose, regresando, buscando de Dios. ¿Para qué? Para confesar su pecado. Era cierto que él tenía cargas muy pesadas para sobrellevarlas, pero Dios estaba proveyéndole, ¿sí? Y él solo tenía que volverse, acercarse a él. Mire que muchas veces nosotros somos así. Hacemos las cosas mal, vivimos mal, nos comportamos mal, actuamos mal, hablamos mal, trabajamos mal, ¿sí? Sea en lo secular como en lo espiritual, servimos mal y luego nos asombramos. Y luego nos asombramos, luego nos quejamos, luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué si yo sí lo hago? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto? ¿Por qué si yo lo uno? ¿Por qué si yo lo otro? Pero no nos damos cuenta o no nos preguntamos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo de corazón? ¿Lo estoy haciendo de buena voluntad? ¿Lo estoy haciendo con amor? Entonces, ¿cómo está haciendo tu siembra en las diferentes áreas? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Cómo es la manera? ¿Cuál es la actitud que estás demostrando en esa siembra? En lo que estás sembrando o en lo que sembraste. Tal vez no fue buena. Entonces, tal vez lo que hemos ofrecido como hijos no ha sido bueno. Tal vez como pareja, como esposo, como esposa, lo que has ofrecido no ha sido bueno. En tu hogar, lo que has ofrecido no ha sido bueno. No lo has hecho bien. Entonces, mire que en muchas ocasiones ante Dios también no lo hacemos bien, no hacemos las cosas bien. Y luego a Él también le reprochamos, le reclamamos e inclusive le peleamos, le exigimos del por qué lo uno, del por qué lo otro. Entonces, autoevaluémonos cómo está siendo nuestro sentimiento. ¿Tenemos sentimientos positivos o tenemos sentimientos negativos? Porque de eso se trataba en Caín. Caín en su corazón guardó lo que es ese resentimiento negativo, ese orgullo, esos celos, esa envidia. Y eso fue lo que le llevó a él a enojarse, eso fue lo que a él lo llevó a manifestar una mala actitud e inclusive lo llevó a actuar mal. ¿Sí? Llegó a atentar con la vida de su hermano, lo mató. Fue un comportamiento desagradable. Entonces, mire que si nosotros nos hemos propuesto a llenar en nuestro corazón también resentimientos negativos, entonces creemos que podemos lo que es demostrar buenas actitudes? ¿Podemos actuar bien? No, ¿verdad? Entonces, mire que tenemos también en esos momentos para aprender lo que es a vencer, a dominar esas clases de sentimientos negativos. Aquí, a vencer lo que era ese orgullo, a vencer esa envidia, a vencer esa ira, a vencer esos celos, a vencer toda esa clase de resentimientos negativos. ¿Y cómo vencerlo? ¿Cómo nosotros podemos vencer esa ira, ese orgullo negativo? Con humildad y sinceridad, pidiendo a Dios que limpie nuestro corazón. Miremos ahí en Salmo 51, el versículo 10. Salmo 51, el versículo 10.
Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. Me dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces mire que para que nosotros aprendamos a guardar cosas buenas en nuestro corazón, no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos pedírselo a Él para que sea el Espíritu Santo quien obre en cada uno de nosotros. Y también aprendamos a reconocer lo que es en esos momentos nuestros pecados, nuestras debilidades y podamos soltar todo lo que es ese resentimiento de amarguras, todos esos resentimientos de enojos y permitamos que el Espíritu Santo purifique lo que es, limpie nuestro corazón, purifique nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Para qué? Para que podamos actuar bien, para que podamos vivir bien, para que podamos estar en bendición y tranquilos nosotros mismos y asimismo con los demás. Entonces debemos aprender lo que es también amarnos los unos a los otros, porque mire que Dios en su misericordia, ¿sí? Él desea limpiar, restaurar la vida, el corazón de cualquier persona. Él desea limpiar tu corazón. Él desea limpiarnos de todas esas impurezas que el mundo ofrece. ¿Para qué? Para que podamos lo que es vivir bien. Y especialmente que nos podamos volver a acercarnos nuevamente a Él si nos hemos alejado. Pidámosle a Dios que nos fortalezca, que fortalezca nuestra alma, que quite todo prejuicio ante alguien o algo, ya sea por lo que haya pasado, ya sea por lo bueno que esa persona hace. Porque aquí mire que Abel estaba haciendo lo bueno y más, sin embargo, su hermano lo celó, lo envidió por algo bueno. Y así muchas veces somos. Así muchas veces son muchas personas. No solamente se estresan por lo malo, también se estresan por lo bueno. Entonces, pidámosle a Dios para que quite todo ese prejuicio y especialmente para que proteja nuestra mente y nuestro corazón de esas influencias negativas. También tenemos la oportunidad de lo que es de arrepentirnos, de pedir perdón por nuestras faltas, por todas las cosas negativas, y solo así podremos reconocer en esos momentos, dar a conocer lo que es nuestras emociones buenas y también pensar antes de reaccionar, pensar antes de actuar. Eso nos ayuda también lo que es a tener una relación más bonita, más estable, ¿sí? Con las personas, con Dios. Nos permite comunicarnos de forma más agradable, sin ser agresivos, sino con humildad. Hoy en día muchos podemos tener las mismas caras que tenía Caín, ¿sí? En tu hogar, a nivel personal, a nivel familiar, ¿sí? Pero en muchas ocasiones tienes tantas cargas y ves que ya no puedes solo. ¿Por qué? Porque, y a pesar que te das cuenta que está muy pesado eso, que esa carga está demasiado grande, no nos damos cuenta que es simplemente porque nos hemos alejado de Dios. En muchas ocasiones, Dios, así como estuvo, a pesar de que Caín tenía ese orgullo, Él estaba ahí, Él lo estaba respaldando. Dios también a ti te está diciendo, eso está mal, eso no te conviene, esas cosas que estás haciendo no están bien. Hazlo así, hazlo de esta manera, pero ¿qué hacen? Lo ignoramos y después nos asombramos, después nos quejamos por los resultados o inclusive buscamos lo que es culpables o hasta muchos podemos decir, todo está en mi contra, todos están en mi contra. Y te sigues llenando, te enfocando en tu corazón, en tu mente, esos resentimientos negativos y es lo que te llevan a actuar mal.
Mira que en muchas ocasiones hay hijos, ¿sí? Se van a vivir con su pareja, empiezan a tener sus problemas, pero es porque uno o el otro, hombre como mujer, tiene su error. La mujer tiene su error, el hombre tiene su error, pero como no se dan cuenta, en esos momentos lo que único tal vez hacen que frente a al problema que están presentando, empiezan a discutir, a pelear y bueno, y toma una decisión. Digamos, la mujer no se aguanta y sale corriendo, e inclusive habiendo de por medio una hija, un hijo pequeño, sale corriendo y no piensa que lo que hace estuvo mal, no piensa que tuvo un error, tal vez al exigir, al reclamar, no hablaron, sino que simplemente se fueron a la discusión. Entonces mire que hay muchas cosas que muchas personas cargan en su vida, pero ¿por qué también? En ese hogar, en ese pequeño hogar, esta personita o esta hombre como mujer se alejaron de Dios, pero no se dan cuenta que eso que les está pasando, que eso que se les está atravesando es para que ellos se vuelvan, ellos regresen a Dios, ellos busquen de Dios, porque pues de nada les sirve que lo tengan todo, viven juntos, tienen trabajo, tienen alimento, lo tienen ahí todo, pero la presencia de Dios la hicieron a un lado, se aislaron de Él. Y quieren que las cosas sigan marchando al color de rosa. Quieren que las cosas sigan marchando como antes. Si antes estaban con Dios, antes lo tenían a Dios ahí, pero en un momento a otro lo sacaron, lo hicieron a un lado. Entonces mire que debemos aprender y debemos nuevamente volvernos a Dios. No quiere decir que ya al estar con Dios las cosas van a estar bien, no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. No, pero al menos vamos a tener conocimiento, sabiduría, ¿para qué? Para actuar, para hablar, para reaccionar, para aprender a relacionarnos como pareja, como familia, como hijos. Vamos a poder enfrentar esa situación, ese momento o ese malentendido que se ha presentado, sea por algo bueno, sea por algo malo, pero vamos a tener ese discernimiento de hacerlo bien. Y también no nos va a llevar a cometer lo que es como Caín hizo, a actuar mal, a manifestar esas actitudes negativas y hacer las cosas mal. También hay muchas cosas que nosotros podemos prevenir, podemos vencer, pero si también contamos con ese apoyo, si contamos con el respaldo de Dios. Ya que si tú te empeñas o nos empeñamos a seguir actuando incorrectamente, haciendo las cosas mal, viviendo mal, como Caín, con esa soberbia, con esa envidia, actuando con violencia, nunca vamos a avanzar. En ninguna área vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque nos vamos a estancar y vamos a estancar aquí dentro de nuestro corazón todas esas cosas malas. Y esas cosas malas siempre van a estar aquí, trabajando en nuestra mente. Y es la mente que decide cómo actuemos o qué es lo que vamos a decir. Y si en nuestra mente también van esas cosas negativas, obviamente todo lo que va a fluir va a ser negativo, va a ser mal. No nos enfoquemos en ese orgullo negativo ante los demás, sino más bien decir, esa persona, ¿por qué será que ocupa ese puesto de trabajo ahí? Esa persona, ¿por qué será que le va bien? Esa persona, ese matrimonio, qué bien. Bueno, o sea, son tantas cosas buenas que se puede ver en la vida de otros que podemos decir en nosotros, ella hace esto, ella trata así, ella vive así, ella hace las cosas así, ella o él sigue los caminos de Dios, se congregan.
van a los cultos, son personas de oración, de estudio. ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú hacerlo? ¿Por qué yo no hacer lo mismo? Esa es lo que deberíamos hacer, más de enfocarnos y de anclarnos a envidiarlos, a celarlos e inclusive hasta atentar a hacerles algo mal, para que les vaya mal. Entonces, mire que es bueno que sigamos su ejemplo, imitemos su ejemplo, y más, ¿no? Que nos pongamos a criticarlos, a juzgarlos, a envidiarlos y, en fin, un poco de cosas que no son buenas. Entonces, si queremos sentirnos con ese mismo privilegio que otros tienen en las diferentes áreas, y también queremos sentir y tener el privilegio de Dios y por los demás, pues empecemos por actuar, empecemos por hacer lo que los demás hacen. Empecemos por hacer las cosas bien, empecemos por demostrar buenas actitudes, empecemos por hablar bien, empecemos por tratar bien a las personas, ¿sí? Porque de nada sirve aprender y no hacerlo. Hay muchas personas, pues muchos somos así, que estamos aprendiendo, pero no lo aplicamos. Y sí, es verdad que depende de nosotros, que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos enfocados con Dios, en las cosas de Dios, en oración, en la palabra, obviamente no nos vamos a poder lo que es estarnos quietos, quedarnos callados o poder controlar todo eso negativo. Al contrario, siempre vamos ahí. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que esa preparación tome el control de nuestras vidas. Entonces, ese es el mensaje de esta mañana, que aprendamos lo que es a reconocer esas cosas malas que hay en nuestra vida, especialmente en nuestro corazón, que es lo que nos impide avanzar. Si en tu vida pasó algo malo, tuviste un fracaso en cualquier área, no nos anclemos en eso. No nos anclemos en eso. No nos llenemos de resentimientos ante esas personas o ante esa persona. Al contrario, oremos por ellas, oremos por nosotros y pidámosle a Dios que nos ayude a sanar y también que ayude a los demás. De esa manera solamente podremos lo que es soltar esa clase de resentimientos, esa clase de orgullo y con ello evitar que cometamos también esa clase de comportamientos bajos o inclusive de decir de que no tengamos esa oportunidad de seguir matando a los demás con nuestra boca, con nuestra vida. Entonces, ese ha sido el tema de esta mañana. Que el Señor los bendiga.